para que esta clase quede grabada, entonces, la clase de hoy. Solamente para recordárselos, pero creo que todos ustedes ya lo saben, recuerden que estamos teniendo la clase, cada una de las clases teóricas y de las presentaciones de las guías de trabajos prácticos van quedando siempre disponibles en la plataforma en dos formatos. Está el video de Collaborate y también está la clase en versión PDF. Con respecto a la clase en versión PDF, van a ver que muchas de las clases tienen links hacia los documentos específicos que amplían cada uno de esos temas en la bibliografía obligatoria, en algunos casos links hacia la bibliografía complementaria, pero de todos modos no se confíen para un futuro parcial o examen final, no se confíen en que solamente lean la versión en PDF, sino que también tenemos que ampliar. Y este comentario se los estoy haciendo en particular porque en el caso de los dos temas que vamos a ver hoy, el material de bibliografía obligatoria que complementa la parte teórica es bastante extenso y sobre eso vamos a volver mucho. Entonces, para que la clase no se haga de 3 horas y media a 4 horas, que es imposible para la carga horaria de la materia y que es imposible además en esta dinámica de trabajo que nos hemos propuesto de por lo menos llegar a 2 o 3 equipos por clase, todas las clases con la parte práctica, entonces presten atención que en el PDF les va a quedar linkeado cuáles son los documentos que tienen que leer para poder aplicar en el siguiente trabajo práctico, que va a ser el trabajo práctico número 3. Otra aclaración que les quiero hacer, el trabajo práctico número 3 tiene 3 etapas, tiene la etapa A, B y C, pero nosotros pretendíamos empezar hoy con la etapa A y B, pero como todavía hay muchos trabajos que no fueron expuestos del trabajo práctico número 2, vamos a dejar directamente la explicación de la guía para la próxima clase, o sea que vamos a tener una semana más de descanso de práctica de planeamiento 1, y a partir de la siguiente clase teórica, que va a ser la última teoría de este año, todas las clases subsiguientes van a ser clases de corrección, corrección en plenario, corrección en Meet, correcciones individuales, y la última clase va a ser una colgada virtual general de todas las comisiones y de todos los equipos. Entonces, tenemos todavía 1 mes y medio de clase, con lo cual está dividida, la parte práctica tiene un peso específico bastante más importante, sobre todo en este trabajo práctico, que va a ser el de forma, estructura y paisaje urbano. Hoy lo que vamos a hacer es ver estos dos temas un poquito más específicos acerca de forma y estructura urbana. Nosotros desde ya les estamos proponiendo, y desde el principio, una trilogía operativa a partir de la cual estamos introduciendo ciertos conceptos instrumentales para la lectura de lo urbano, para la interpretación de lo urbano y para la posterior propuesta de lo urbano. Entonces, lo que nosotros decimos es lo siguiente. Primero, a partir de todos los contenidos que venimos viendo en la unidad 1 y que vamos viendo en la unidad 2 y 3, lo que tenemos que aprender a hacer es a leer cuál es la realidad, cuál es el emergente formal, cuál es el aspecto físico formal y cuáles son las situaciones sociales, políticas, administrativas, económicas, culturales, ambientales, que hacen a una ciudad, para luego poder interpretarlas, para poder diagnosticarlas, identificar conflictos, problemas, oportunidades, potencialidades en general, y luego poder realizar un trabajo de propuesta que dé solución a estos conflictos y que aproveche estas potencialidades que vamos a ir identificando a partir del trabajo práctico número 3, en el 4 y por supuesto en el 5 ya vamos a dar una respuesta física, concreta, que ustedes la van a tener que plasmar en un proyecto urbano en la escala de sector o de fragmento. Seguimos dentro del módulo 2,
viendo temas que hacen tanto a la unidad 2 como a la unidad 3, estos componentes funcionales y espaciales. La clase pasada decíamos que teníamos estos 3 enfoques fundamentales para poder leer e interpretar el hecho urbano, que pasan en primer lugar por lo físico y lo funcional, que tiene que ver con los usos, con las actividades que se dan en las ciudades, con las estructuras permanentes. En segundo lugar, con lo formal y la calidad del espacio y también la forma que van adquiriendo desde el trazado, el amanzanamiento, el parcelamiento, los rasgos morfológicos que va adquiriendo una ciudad o las distintas áreas de una ciudad. Y en tercer lugar, cuál es el paisaje resultante de la interacción de todos esos factores y cómo se percibe ese paisaje o esa imagen. Hay distintas metodologías para aprender a interpretar, a leer y a diagnosticar cada uno de estos aspectos que hacen a las ciudades. Como contenido introductorio, si se quiere, a estas 2 unidades, vimos la clase anterior la clasificación del suelo, el suelo que es el soporte sobre el cual se van a sentar absolutamente todas las actividades humanas, y cómo se clasifica desde una perspectiva de planificación urbanística, si se quiere, en donde recuerden que teníamos suelos urbanos, suelos suburbanos, suelos rurales, y que los suelos rurales en general en la legislación urbanística incluye también todo lo que son los suelos naturales y los suelos en donde se concentran los recursos naturales. Y por otro lado vimos qué formas adquiere el desarrollo urbano desde 2 lógicas o desde 2 ópticas diferentes que tenían que ver con cuáles son los actores que efectivamente participan en la producción del suelo urbano, el Estado, ya sea nacional, municipal, provincial, el mercado inmobiliario, que le da respuesta fundamentalmente al fragmento de la pirámide que tiene de alguna manera ingresos que le permiten ser solventes con respecto al acceso al suelo, y la lógica de la necesidad, que tiene que ver con todo el resto de la población que no cumple necesariamente con las circunstancias formales que son necesarias para acceder al suelo, y cuáles son las estrategias que estas familias despliegan. Eso fue como introductorio. También dijimos que cada uno de estos enfoques hacen una de las cosas que suele ser más divertida de analizar, al menos para mí, que soy un poco nerd, los rasgos de la morfología. Y antes de pasar antes de seguir avanzando, le voy a comentar que nos vamos a quedar hoy entre este enfoque funcional. Vamos a ver lo que hace el enfoque funcional, que es el de la estructura urbana específica, como una metodología de lectura de lo urbano, que relaciona todo lo que tiene que ver con las funciones y los canales que se dan entre las distintas funciones y actividades, y vamos a ver qué son los rasgos de la morfología, como estos emergentes formales, que están directamente relacionados con todos los otros, por supuesto. Ustedes ya saben, no hay forma sin función, no hay función sin forma, bueno, estas analogías que hacemos permanentemente con lo que es la arquitectura también. Hay que entender a la ciudad, antes de empezar a ver cada uno de estos elementos, hay que entender a la ciudad como sistema. Este es un tema que lo vamos a ver mucho en las distintas materias que hacen a esta franja de ambiente, planificación, urbanismo, territorio, etcétera. Hay desde ya, así como también en otras clases y en otras cuestiones, yo les vengo exponiendo esto de que hay distintas escuelas de aproximación a lo urbano, también hay distintas escuelas de aproximación al estudio de la ciudad y al diagnóstico de la ciudad, y distintos tipos de aproximación sistemática a la ciudad. Hay escuelas que trabajan los sistemas todavía de una manera bastante más simple, por ejemplo,
todo lo que tenga que ver con términos de referencia de la planificación urbanística en la República Argentina, cuando depende de los ministerios, bueno, del antiguo Ministerio de Planificación de la Nación o del actual Ministerio de Hábitat o del Ministerio del Interior de la Nación, etcétera. Bueno, desde la planificación urbanística, desde la normativa legal argentina, se estudia mucho las cuestiones sistemáticas de una manera muy simple, el sistema ambiental, el sistema físico, el sistema construido, el sistema político, el sistema administrativo, el sistema social, etcétera. Hay muchísimas metodologías de aproximación al análisis de la ciudad como sistema, muchísimas metodologías y bases epistemológicas para tratar el concepto de sistema. Nosotros en Planeamiento 1 vamos a estudiar una aproximación muy sencilla y en los siguientes años van a aprender aproximaciones bastante más complejas. Complejas en el término de la cantidad de relaciones que hay que establecer entre cada uno de los elementos que hacen a la ciudad y no complejo desde lo complicado. Tenemos que saber que las ciudades son complicadas de entender, complicadas de diagnosticar, complicadas de gestionar, pero complejo y complicado no significan lo mismo. Complejo tiene que ver con una cuestión que hace a la cantidad de relaciones que se establecen entre los distintos elementos de un sistema, y complicado es otra cosa. Entonces la ciudad la tenemos que entender como un sistema complejo, un sistema dinámico, es decir, está permanentemente en evolución, por eso esto hace que la planificación también sea tan ardua, la gestión urbanística de llevar adelante, porque muchas veces, y esto lo vamos a ver mucho más en profundidad, creo, cuando veamos instrumentos normativos, pero los instrumentos que hacen a la normativa urbana y a la planificación urbana, a veces llevan 2 años solamente en redactarse, porque son libros de 1000, 1500, 2000, 3000 páginas. Tardan 2, 3, 4 años más hasta que el Consejo Deliberante lo trate. Tardan 1 año más hasta que se instrumentan, sale el decreto y al final, cuando el proceso de planificación está lista, en 6, 7, 8 años, la ciudad cambió mucho, en algunos casos completamente, y en algunos casos, y así que, exacto, bueno, ese es uno de los grandes problemas que tienen los procesos de planificación. Van quedando obsoletos incluso los procesos de actualización de los planes, no van acompañando. Muchas veces esos documentos van quedando obsoletos, o gran parte de esos documentos van quedando obsoletos, y entonces la gestión municipal, la gestión de la planificación urbana, tiene que ir de alguna manera corriendo detrás de la realidad, de esta realidad compleja y dinámica de la que les hablo siempre, que es imprescindible conocer, y la planificación va por detrás de la gestión tratando de ponerse al día. Para comprender y explicar esto, entonces tenemos que entender siempre que para poder explicar la ciudad como sistema y la complejidad que implica una ciudad, hay que conocer el pasado. Muchas veces no hay que conocer todo el pasado, a veces hay que prestarle atención al pasado inmediato. Qué sé yo, este año vamos a trabajar en la zona del Monumento 20, por ejemplo, y no vamos a ir hasta el análisis histórico que vamos a hacer del sector, no va a llegar hasta la colonia, porque todo este sector que vamos a trabajar es un sector que es muy decimonónico, o sea, es muy de, tiene el trazado, tiene orígenes en el siglo XIX, y la mayoría de los barrios fueron dando lugar a, puede ser que sea la plataforma, Mimi, perdón, no. Como invitado, tienen que copiar el link como invitado. Y la sesión expira recién a las 3:30. Así que pruebe de nuevo.
No sé, bueno, no sé dónde me quedé, pero aprovecho para cortar esa parte. El sistema entonces reúne un conjunto de elementos con sus relaciones espaciales que además presentan cierta perdurabilidad en el tiempo. Las cuestiones que hacen a las cosas muy inmediatas y que por ahí están muy de moda ahora, como el urbanismo táctico, el urbanismo desde la actuación inmediata, breve, que no lleva demasiado tiempo ni de proponer, ni de efectuar o ejecutar, y tampoco lleva demasiado tiempo de vida útil, eso no lo vamos a tener en cuenta, al menos no en este caso en particular para estudiar lo que es estructura y forma urbana ahora. Hay un análisis cuidadoso de la estructura urbana de una ciudad que demuestra que es imposible estudiar cualquiera de sus partes de forma aislada, y sin embargo, decía Benjamin Raif ya a fines de los 70, pero desde la cuestión epistemológica, si se quiere, o sea, desde la ciencia, no queda otra que dividirla a las cuestiones para poder entenderlas mejor, y sin embargo nunca hay que dejar de prestar atención a cómo se relaciona cada una de las cosas que vamos a estudiar con el resto. Entonces, si vamos a pensar en un uso de suelo y cómo ese uso de suelo está distribuido en una ciudad, por ejemplo, los usos de suelos comerciales, no podemos de ninguna manera no prestar atención a las cuestiones que tienen que ver con la economía de la ciudad y con la economía de la región. Cuanto mayor sea el crecimiento económico de una ciudad, de una provincia, de una región, de un país, mayor será seguramente la cantidad de comercios o las áreas comerciales que vamos a encontrar. Probablemente tampoco tenemos que dejar de lado las vías de comunicación, la movilidad, porque seguramente los usos de suelo comerciales van a estar mucho más en contacto, van a ser más deseables los suelos que estén sobre avenidas, sobre calles principales, vías principales, peatonales, que tengan una fácil accesibilidad, movilidad, que lleguen los corredores de metropolitanos, etcétera. Y probablemente las áreas residenciales estén menos servidas por todo este tipo de infraestructura, porque la gente busca realmente poder dormir de noche, y si uno vive en la avenida Belgrano al 500, dormir a veces suele ser bastante difícil cuando vive sobre una avenida por la que pasan 2000 vehículos por minuto y al menos 15 corredores urbanos y metropolitanos de transporte público. Entonces, tenemos que tener en cuenta las cuestiones políticas también. Bueno, ahora, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la Belgrano, la planificación, la municipalidad se hizo eco de un elemento que está dentro de la planificación, que son las bicisendas y las ciclovías que forman parte de un complejo más grande de movilidad activa, si se quiere, o de una parte de la planificación más activa, y también eso genera de alguna manera algún intercambio de palabras o desacuerdos o acuerdos que hay que lograr para que el vecino entienda, conozca, para que los gremios taxistas puedan reubicar las paradas, para que los comercios que antes tenían un acceso o un estacionamiento permanente sean compensados de alguna manera, todo sin exagerar, todo tiene que ver con todo acá. Este gráfico que les muestro acá es un gráfico de este mismo autor, Benjamin Raif, que a fines de la década del 70 planteaba estas relaciones que se daban desde una óptica bastante sencilla, ¿no? Dentro de un sistema urbano en donde las relaciones son permanentes, y esto no es un esquema de complejidad, esto es un esquema de
de un sistema urbano tradicional, como muchas veces es requerido incluso en los términos de referencia de los procesos de planificación que son conducidos desde el Estado Nacional. A uno le piden que desarrolle las características del subsistema social, del subsistema económico, entonces en el subsistema social hay que empezar a explicar cómo es la población del municipio, cómo está distribuida, qué cantidad es exacta esa población, cuál es la cantidad exacta, cuántas familias, cuáles son los niveles de educación, cuáles son los niveles de alfabetismo, mortalidad, todas las cuestiones que tienen que ver con lo demográfico en general. Luego, todo lo que tiene que ver con el subsistema económico. Gente, ¿me siguen escuchando? Porque la plataforma apagó mi cámara. Sí, bien, gracias. Muchas gracias, yo voy a seguir entonces hablando. Desde el subsistema económico se analizan también cuestiones que muchas veces están identificadas dentro de los censos nacionales, los censos económicos, cuáles son las principales actividades primarias, secundarias y terciarias que se realizan en una región, cuáles son las principales fuentes de empleo, cuáles son los principales ingresos o cómo se distribuyen los ingresos que cada una de estas familias tienen. Desde el subsistema político se tiene en cuenta cómo está conformada la cuestión política en cuanto a, bueno, el subsistema político y administrativo por lo general se trabajan en conjunto. Si hay un intendente, si es una intendencia, si esa intendencia es de primera, segunda, tercera categoría, si es una comuna, si hay un consejo deliberante, cuáles son las fuerzas políticas principales dentro de ese consejo deliberante, a qué partido político responde el intendente y qué relación tiene con el gobierno provincial y nacional, porque esto es muy importante. Si no tenemos una buena relación con la provincia y la nación, no recibimos un peso para, esto es como ser estudiante universitario y no trabajar. Uno tiene que tener el subsistema político y administrativo, llámese padre, madre, abuela, tío, etcétera, muy bien aceitado, ¿no? Para que nosotros podamos seguir desarrollando nuestras actividades y teniendo un ingreso económico que nos permita desarrollarlas de la manera más libre posible. Pero si no nos llevamos bien con nuestro subsistema político y administrativo, es muy difícil que podamos conseguir recursos. Y lamentablemente los municipios son como un estudiante universitario, no tienen recursos propios. En la mayoría de los casos, al menos eso pasa en la región NOA, ¿no? En el noroeste argentino, en Salta en particular, salvo los grandes municipios como la ciudad de Salta, Orán, Tartagal, Rosario de la Frontera, Cafayate, que también es muy relativo el nivel de ingresos que tiene el municipio a través del cobro de distintas tasas. Generalmente los municipios dependen un 40%, un 10% de lo que generan, y un 40% de provincia y un 50% de nación. Y el subsistema ambiental, que en realidad abarca no solamente las cuestiones que hacen a lo fisiológico, sino también todas las relaciones que se dan dentro de ese subsistema. Y hay un último elemento al que Benjamín Reif hace referencia, que es el subsistema físico construido, que es el que vamos a empezar a trabajar nosotros, y vamos a empezar a conocer cuáles son las formas en las que podemos diagnosticar, conocerlo para leerlo, y diagnosticarlo para interpretarlo, y a partir de allí proponer. Dentro del subsistema físico construido tendríamos que realizar un diagnóstico, como les decía, espacial, uno funcional, uno perceptual o paisajístico. También vamos a tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las vialidades, las infraestructuras
que hacen a las redes viales ferroviarias y todos los sistemas de movilidad y transporte, y también vamos a tener en cuenta un poquito más adelante la provisión de infraestructuras, equipamientos y de servicios. Bueno, acá está este pequeño gráfico en donde vamos a empezar a hablar un poco de el enfoque físico-funcional y de cómo más adelante se va a relacionar con los rasgos de la morfología. Pero antes de pasar a eso, vamos a desarrollar un concepto que es como muy importante. Es tan importante que suele ser uno de los principales temas de examen. Les voy contando también esto, que es el concepto de estructura urbana. En un sentido amplio, dice Marcelo Corti en La ciudad posible, textos que ustedes tienen en bibliografía obligatoria, la estructura urbana viene a ser como la organización de un conjunto de elementos físicos que van a constituir lo que es el soporte territorial de la ciudad a través del tiempo, teniendo en cuenta que cada vez que leemos la estructura urbana o que realizamos una lectura de la estructura urbana, es una lectura de un momento específico y de un tiempo determinado. Es un corte temporal que se da en un momento específico. O sea, si yo realizo la estructura urbana para la ciudad de Salta en 2021, lo que me puede suceder es que si la comparo con la de 2020, puede no tener demasiadas modificaciones, pero si la comparo con la 2010 o con la del año 2000, les aseguro que hay una inmensa cantidad de elementos físicos que se fueron sumando, ampliando, funciones, usos que fueron cambiando, redes jerárquicas viales que también tuvieron algún tipo de modificación, y vamos a tener resultados diferentes y por ende vamos a poder arribar a un diagnóstico bastante más aproximado cuanto más cercano sea el corte temporal en el que realizamos este trabajo de lectura de la estructura urbana. Hay una serie de 4 elementos, acá ya van a ver que esto está linkeado a un texto que es bastante más amplio, que define cada una de estas cosas. Cuando veamos un poquito también la guía del trabajo práctico, vamos a ampliar un poco más, pero ahora vamos a quedarnos con esta lista y una lista subsiguiente dentro de la clase teórica. ¿Cuáles son los elementos que hacen a la estructura urbana? Este es un conjunto de 4 elementos que también yo vuelvo a hacer la aclaración, como acá maestro con su librito, hay muchas formas de arribar al análisis, al estudio y al diagnóstico de la estructura urbana. En algunos casos, los elementos que se estudian dependen también de la escala que tenga la ciudad. En muchos casos, los análisis de escala metropolitana tienen en cuenta muchos menos elementos, pero en mayor profundidad. Y cuando trabajamos sobre la escala de sector, también tenemos que ir pensando en cómo identificar cuáles son los elementos que realmente necesitamos conocer para poder definir con claridad la estructura urbana de un sector de la ciudad. Estos son elementos que se grafican. Siempre la estructura urbana, muy importante, es de alguna manera, se resume en un plano. Y un plano que tiene que tener un sinnúmero de detalles, pero no superpuestos uno arriba del otro, sino relacionados entre sí. En primer lugar, tenemos el suelo, que es el soporte físico y ambiental, en el cual vamos a tener también la clasificación del suelo. Vamos a tener los usos, es decir, las funciones, las actividades y los atributos que ese suelo va a adquirir por las mismas, dice, las funciones y atributos adquiridos, ¿no? Por el suelo urbano a partir de cada uno de esos usos de suelo. En tercer lugar, las interrelaciones, que tienen en cuenta
no solamente la infraestructura, sino cómo se mueve la gente por esas infraestructuras, y cómo se dan también las cuestiones de movilidad, transporte y conectividad, y en un cuarto lugar, los conflictos urbanos y las tendencias de crecimiento, ya sea hacia afuera de la mancha o hacia adentro de la mancha. El suelo está conformado por todo lo que es el soporte natural en donde se asientan las actividades y las relaciones, y sabemos que es la suma de los recursos naturales disponibles. El suelo, por lo general, hace referencia a toda la clasificación de suelo que vimos en clase anterior, ¿no? El suelo urbano, el suelo suburbano y el suelo rural, que va a incorporar a todo lo que son los recursos naturales. Entonces, eso es el soporte fisiológico de la ciudad, pero para la estructura urbana nos interesa identificar estos tres elementos. En primer lugar, las barreras naturales. En segundo lugar, los riesgos ambientales que imponen ciertas restricciones al crecimiento y al desarrollo urbano, como las áreas inundables, las líneas de ribera, los grados de sismología, las cuestiones que tengan que ver con la vulnerabilidad geológica de un suelo, la ubicación de la deposición de residuos sólidos urbanos defluentes, las áreas deforestadas, etcétera. Y en tercer lugar, vamos a tener en cuenta la identificación de los suelos rurales que tengan efectivamente una actividad rural que deba ser preservada, y los suelos naturales que tengan las mismas características y que deban realmente ser preservadas del crecimiento y de la extensión hacia la periferia. En esta pequeña imagen que tenemos acá, por ejemplo, ya les digo, cuando veamos la guía del trabajo práctico lo vamos a ver un poquito más extenso, pero esta es una imagen de la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Salta, y yo a un golpe de vista nada más puedo rápidamente ver algunas de las principales barreras naturales que presenta la ciudad de Salta, y que incluso están graficadas. Ven, todos estos elementos que nosotros les estamos comentando acá, que se pueden identificar, no los van a salir a identificar a simple vista o a partir de la observación, ni a partir del papel en blanco. O sea, vamos a tener toda una serie de elementos, de insumos, de información, como en este caso estas son capas geográficas, ¿no?, que hablan muy a las claras sobre cuáles son, por ejemplo, las cotas de nivel. Bueno, eso podemos identificarlo rápidamente como una barrera natural que se impone ante la extensión y el crecimiento de la ciudad, pero también tenemos barreras hidrológicas, como lo que son los ríos. En este caso, bueno, acá tenemos el río Vaquero Mojotoro, Río Ancho, y luego tenemos todo lo que tiene que ver con cauce de áreas y arenales, y también tenemos todas nuestras áreas inundables en relación a áreas y el arenales, y luego tenemos, ya sabemos, por una cuestión histórica de conformación histórica, sí, del centro de la ciudad, esta cuestión que hace a toda la ciudad de Salta como demasiado inundable por su posición y su forma geográfica, su geomorfología básicamente, y también tenemos que tener en cuenta que hay algunos grados de conflictos muy, exacto, estamos en el fondo de un valle, somos la cabeza de un valle, ese es el problema. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la laguna de Chartas, todo este sector de la ciudad de Salta, si ustedes se fijan en el Instagram de la materia, cuando Ángel Guido en 1936 planifica la ciudad, él toma toda esta área de la ciudad y crea una serie de huertos,
claro, porque cuando Hernando de Lerma fundó la ciudad, aquí había un río que se llamaba el Tagarete de Tineo, aquí había un río que era el río de los Sauces, y por acá venía otro río que iba a dar a lo que es el Arenales, ¿no? Luego, este río, el Arias, pasaba por aquí, lo fueron trasladando cada vez más al sur, pero ustedes conocen seguramente el puente Vélez Sarsfield, que está en la avenida Chile, y por abajo no pasa nada. Bueno, pasaba un tremendo señor río, que luego se fue canalizando. Además, bueno, por la cuestión, fíjense que en las cotas de nivel, ¿no? Cómo las cotas de nivel nos están mostrando. Acá, ¿dónde están las cotas de nivel? Acá en este centro no hay nada. En el centro de la imagen, en el centro de la imagen no hay cotas de nivel, pero si ustedes ven, todas las cotas de nivel de este sector se inclinan hacia aquí, todas las cotas de nivel. El mejor lugar en donde se podía fundar una ciudad no era este, pero acá estamos, aquí estamos, y lamentablemente todas las obras de infraestructuras que se hagan hoy son pocas en relación a los presupuestos que maneja la municipalidad, y además porque en muchos casos, muchos ríos pasan por arriba de casas, o sea, por debajo, perdón, pasan por debajo de casas. Hay áreas enteras de la ciudad que están fundadas arriba de antiguos cauces de río, arriba de lagunas. No es que se haya hecho una visión a corto plazo. Hay una cuestión histórica que tiene que ver con cómo los técnicos, sobre todo, en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, había una predominancia de la cuestión del pensamiento, esto que hablaba Sarmiento, ¿no? Lo dice Levi Strauss, también habla de la civilización y la barbarie. Muchos de estos técnicos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, todavía los hay, les cuento, creen que la ciencia o la tecnología pueden ser superiores a lo natural. Y lo que si algo nos enseñó los fines del siglo XX y nos sigue enseñando el siglo XXI, es que la naturaleza es infinitamente más poderosa que el ser humano, y que no se puede obviar todas las cuestiones que tengan que ver con la naturaleza, porque son más poderosas, punto. Ya sea que estemos en el contexto de calentamiento global y de cambio climático, o que no estemos en ese contexto, lamentablemente no hay con qué darle. El agua va a seguir subiendo, nos vamos a seguir inundando, no va a haber posibilidades reales de que, creo yo, en el corto plazo se solucione si no se hacen mega inversiones millonarias, que bueno, que nunca se hacen. No quiero desanimarlos, pero si pueden levantar siempre unos 2 escalones la vivienda que hagan, siempre es mejor. Sí, hay que recuperar los cauces de los ríos, las cuestiones hidrológicas son muy difíciles. Lo vamos a ir viendo también mucho más en profundidad cuando vayamos avanzando sobre el trabajo práctico. Sí, suban un escalón. El segundo de los elementos que hay que definir dentro de lo que es estructura urbana son los usos de suelo. Los usos de suelo son las funciones y atributos adquiridos por las mismas sobre el suelo, y esto se divide en una serie de elementos que también, repito, al igual que con lo que dije al principio, estos elementos se van identificando de acuerdo a cuáles son fundamentalmente las necesidades que tenemos en la lectura de la estructura urbana, cuáles son realmente los usos que queremos identificar y destacar, y con qué motivo lo queremos hacer, porque no da ya hoy por hoy que hagamos una definición de cuáles son todos los usos de suelo residenciales de la ciudad de Salta, porque en la escala de la ciudad de Salta sabemos que es la mayor superficie. Este es un dato que por lo general se tira muy fácilmente, pero que nos sirve. El 70% de las ciudades
en general tienen un uso de suelo predominantemente residencial, pero también hay distintas metodologías de clasificación de los usos de suelo residencial. El uso de suelo residencial se puede clasificar de acuerdo a la densidad de población, se puede clasificar según la densidad de edificación, según los grados de consolidación, según criterios socioeconómicos, según criterios de vulnerabilidad social, etcétera. Vamos a ir en el trabajo práctico pensando, identificando entre todos cuáles son los datos que tenemos que nos pueden ayudar o nos puedan ayudar a decir, bueno, tenemos un plano base de densidad, entonces podemos clasificar o identificar usos de suelo de distinta densidad. Tenemos un plano de necesidad básica insatisfecha, que es este índice que mide el INDEC, podemos identificar distintos usos de suelo de acuerdo a los criterios socioeconómicos. Hay un segundo punto que tiene que ver con la identificación de las centralidades, que son aquellas áreas que van a concentrar la mayor cantidad de funciones, y ellas cumplen por lo general una multiplicidad de actividades de tipo económica, administrativa, sociales, culturales, pero dentro de este punto 2, dentro del punto de centralidades, nosotros también vamos a tratar de identificar los usos de suelo comercial, más específicamente, porque hoy en las ciudades, sobre todo en las ciudades de la Argentina, del noroeste argentino, el comercio suele ser una de las principales actividades económicas. Somos centros más de servicios que centros productivos. Hoy por hoy las ciudades en América Latina, Europa, América del Norte, son siempre y cada vez más centros de servicios que centros productivos. O sea, cada vez hay más comercio, más bancos, más financieras y menos industrias. Las industrias están en China, Bangladesh, Rusia. Luego, las áreas productivas, primarias y secundarias, que tienen que ver con las industrias, si es que existen, a dónde están. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que identificar la planta, desde ya la planta de la cervecería de cerveza Salta. Podemos hacer una visita guiada también como parte del trabajo. Voy a ver si puedo gestionar una visita guiada a la cervecería. Nos gustaría a todos, creo yo, esa sería una buena idea. Pero, bueno, luego vamos en función de esa identificación de esa área productiva o industrial, vamos a tener que ponernos a pensar, bueno, esto genera algún conflicto con los usos de suelos residenciales que tienen alrededor desde ya. Y también, sí, a todos, yo creo que sí, yo lo voy, ya mismo empiezo a gestionarlo. Los grandes equipamientos urbanos y los espacios abiertos son el cuarto de los elementos que hacen a los usos de suelo que vamos a tener que identificar. Por favor, sí, mínimo, que nos den algo, porque ¿para qué vamos a ir a visitarlos si no nos van a dar nada? Entonces, los grandes equipamientos urbanos, ustedes ya saben, en esta zona del Parque 20 de Febrero, ya saben que lo pueden identificar rápidamente en sus mentes, estimo, y si no, seguramente vamos a tratar de poder hacerlo, ¿no? Tenemos equipamientos urbanos de salud, de educación, institucionales, comerciales, de grandes dimensiones. Y vamos a pensar y vamos a analizar cómo se relacionan con los usos de suelos residenciales que tienen. Sí, yo por eso no quiero prometerles nada, gente, no les quiero prometer nada. Los grandes equipamientos urbanos, los espacios abiertos, los parques, las áreas que son susceptibles de convertirse en áreas de oportunidad también para nuestro próximo trabajo práctico. Luego, acá en esta imagen, como simplemente para tener una idea, ¿no? Cuando hablamos de usos de suelo, no vamos a identificar nada si no tenemos un plano base que nos sirva para redibujar o para utilizar. Entonces, claramente hay un montón de información y esa información la vamos a compendiar en una sola carpeta para que todos tengan acceso a ella y para que podamos trabajar con distintos criterios
de aproximación a los distintos usos de suelo. Si yo tuviera que hoy en Salta identificar grandes centralidades, por ejemplo, a pesar de que acá no, en este plano en particular no tengo ninguna referencia, pero por un conocimiento básico que uno tiene, sabe que el centro de la ciudad de Salta es la principal, ¿no? Este es un esquema de estructura urbana clásico de la ciudad latinoamericana, que sí, también les voy a pedir que repasen un poco la clase que vimos sobre evolución urbana y lógicas de configuración de la evolución urbana para que vean cómo las ciudades latinoamericanas se parecen mucho a esto y ese gráfico síntesis de modelos de estructura urbana son muy parecidos acá. Luego tenemos otro sector como de centralidad muy fuerte en el sur de la ciudad. Tenemos otro nodo muy fuerte de centralidad también en el norte. Tenemos este pequeño nodo que se está desarrollando en los últimos años, que es la zona oeste, la zona de Shell, pero también tenemos grandes nodos en el sudeste de la ciudad, en todo lo que es el área de Oeste Alta. Bueno, hay distintos nodos de centralidad que los vamos a ir identificando y vamos a establecer cuáles son las características para identificarlos. El tercer de los elementos que hacen a la estructura urbana tiene que ver con las interrelaciones que no solamente se refieren a la red vial, ¿no? Acá no estamos hablando solamente de la red vial, también estamos hablando de la red ferroviaria. En el caso de la ciudad de Salta y el área metropolitana de la ciudad de Salta, ustedes saben, o si no, deberían saber, y si no, se van a enterar ahora, de que existe un tren urbano que nos relaciona con la ciudad de Güemes, y que también está en proceso un tren urbano que va a llevar hasta el sur del Valle de Lerma y va a parar en Cerrillos, Rosario de Lerma y Campo Quijano. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por ese dato. Ahora viaja hasta Quijano y bueno, la idea es pensar, la idea es ponernos a pensar también qué va a pasar con esta red ferroviaria. El área en la que vamos a trabajar este año está francamente atravesada por la red ferroviaria, y si esta va a ser una red ferroviaria más urbana, que va a tener solamente o va interurbana, o tiene la posibilidad de convertirse en una red urbana. El boleto es baratísimo, está subsidiado por el Estado, lo cual me parece correcto en todos los sentidos. Todo lo que tenga que ver con la movilidad de las personas siempre garantiza la accesibilidad a los bienes y a los servicios de las ciudades. Entonces esto hace al derecho de la ciudad y hace también a la posibilidad de garantizar el derecho a la educación, a la salud, a la vida cultural, social, porque no solamente de educación y de salud vive el hombre, sino que también todas las cuestiones que tienen que ver con lo cultural, lo social, lo artístico, todo eso hace a la persona, al ser humano y a los derechos que necesita gozar dentro de la ciudad. Y luego vamos a analizar también cómo se comporta la movilidad y el transporte y cuáles son los índices de conectividad en función a cómo está inserta el área en relación a una escala territorial y global. Esta imagen que les estoy mostrando acá, de vuelta, es una información base. Mucha de esta información la vamos a tener disponible, y está disponible gratuita en línea a través del portal de IDESA, del geoportal de la infraestructura de datos espaciales de la provincia de Salta. En este caso, estas son los principales accesos a lo que es la ciudad de Salta, pero siguiendo un poco con lo que veníamos hablando, si yo veo estas imágenes de serranías, ya rápido puedo identificar estas barreras urbanas, la particularidad que implica las serranías del este, al menos dentro de la ciudad de Salta.
Y luego tengo algunas barreras naturales que son bastante fuertes, ¿no? Estas ya las que acabamos de hablar, pero al mismo tiempo tenemos todo lo que es la infraestructura de acceso a la ciudad. Hay una serie de accesos a la ciudad que son algunos más usados, otros menos usados, algunos generan más o menos conflictos y tienen además una jerarquía. Todo lo que tenga que ver con interrelaciones tiene una jerarquía que no depende solamente de físicamente de cómo está construida esa infraestructura, sino de, como estamos hablando de un enfoque funcional, de cómo funciona esa infraestructura. Eso es bastante más complejo. Por ejemplo, hay un caso que es paradigmático y es el corredor Pellegrini y el paralelo a la Pellegrini, Jujuy, Pellegrini, ese corredor. Este corredor, Jujuy-Pellegrini, si ustedes van por la Pellegrini van a ver que de repente vienen por la Chile y se convierte en una callecita de una ciudad colonial de 1582, con sus 10 varas de ancho. La calle en total tiene 10 metros, o sea, la calzada tiene 7, 8 metros, las veredas son mínimas, y si ustedes ven en el plano de la ciudad, este es uno de los principales ejes de comunicación norte a sur, más aún teniendo en cuenta que 1/3 de la ciudad de Salta, casi el 50% de la ciudad viven acá. Casi el 50% de la ciudad de Salta vive debajo del Arenales. Y las universidades están, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, y además el 50% de la población que vive acá tiene un promedio de edad muchísimo más bajo que el resto de las familias que viven en este sector. O sea que yo tengo que ir sí o sí por acá. Gracias a todos los dioses de todas las mitologías y religiones, hoy tenemos por lo menos esta comunicación. Cuando yo estudiaba no existía, todos los colectivos iban por acá, no había otra forma. Pero tenemos que tener, la gente que por ejemplo vive, miren, en zona oeste alta, ¿cómo llega la gente que vive en zona oeste alta a la universidad? O al centro, hay un solo puente que atraviesa la Juan 23, creo que se llama, de Zacarías Yancy, bueno, estas calles que están por acá. Entonces vamos a tratar de pensar un poquito cómo esta interrelación se da y cómo se grafica. En cuarto lugar, los conflictos y las tendencias. Los conflictos urbanos pueden estar originados por actividades o por interrelaciones, pero también tiene que ver con la conflictividad social, económica, la presencia de riesgo y vulnerabilidad ambiental en relación a la ubicación de ciertas áreas de uso de suelo residencial. Hay que tener en cuenta también las tendencias de crecimiento, los vacíos urbanos que hay adentro de La Mancha, y si es posible poder identificar esos vacíos urbanos como áreas de oportunidad y dirigir hacia esos vacíos urbanos nuestras tendencias de crecimiento y cómo se pueden insertar la forma de desarrollo urbano predominante. Y en tercer lugar tenemos la presencia de las grandes barreras urbanas, que son elementos que impiden la continuidad de las interrelaciones, pero también impiden la continuidad de la traza, del tejido urbano, de las comunicaciones, de la movilidad, etcétera, y de alguna manera también dificultan el crecimiento urbano. En el caso de la ciudad de Salta, una de nuestras principales barreras urbanas, presten atención a esto, barrera natural es una cosa, corresponde al conjunto de elementos que hacen al suelo. Y barrera urbana es otra cosa que hace referencia a otro de los elementos que son los conflictos, porque las formas de encarar estas dos situaciones son diferentes y a pesar de que el objetivo que nos tenemos que plantear es siempre el mismo, el objetivo es cuando trabajamos en un área de la ciudad y hay una fuerte barrera urbana o natural,
el objetivo tiene que ver con cómo integrar las dos áreas de la ciudad, ¿no? O cómo integrar la población, cómo lograr la continuidad de las vías, cómo lograr la continuidad de los usos de suelo, cómo lograr que las personas que están de un lado de la vía tengan el acceso a los mismos servicios que los que viven del otro lado. Hay algunos casos que son bastante terribles, al menos en la ciudad de Salta, y tiene que ver con toda esta inserción de entre lo que es el municipio de San Lorenzo y el municipio de la ciudad de Salta, zona oeste alta y todo lo que tiene que ver con la Ciénaga, Tocha, qué sé yo. Hay barrios que no tienen cómo pasar vehículos de un lado al otro de la vía, y no tienen cómo pasar tampoco vehículos de un lado al otro del río, y son cuestiones que en la vida diaria, por ahí uno que vive en el zona norte o en zona sur no las conoce. Nuestra principal barrera, creo que la principal barrera urbana, como les decía, que tenemos es no sé de dónde salió esa línea, bueno, son las vías del ferrocarril, pero también tenemos barreras urbanas bastante más interesantes, como todo lo que es la barrera urbana que impone el ejército, ¿no? El ejército nacional, exactamente. Esta cuestión de que muchos talleres de diseño permanentemente fantasean con generar desarrollo urbano en este sector, y tenemos que empezar a inscribirlo dentro de las necesidades reales del desarrollo urbanístico y dentro de las necesidades o las posibilidades reales de los marcos legales y normativos argentinos. Hoy por hoy son pocas y nulas las posibilidades de expropiarle un terreno al Ejército Nacional. Sí, perdón, sí, también hay una cuestión que tiene que ver con cosas que son reales y son concretas. Nosotros hoy tenemos, en este plano no está, pero ya que estamos voy a buscar el plano acá. Me voy a quedar, fíjense acá. Hoy tenemos la circunvalación oeste, ¿verdad? Ustedes la conocen, la circunvalación oeste, que se toma una vez que se pasa el San Pablo. También tenemos el acceso norte, que son todas grandes infraestructuras relativamente recientes, y la circunvalación sur, que no está terminada. La idea en línea de trazo es que esto se conecte de alguna manera también y que no haya que pasar por el centro de la ciudad para volver a salir. Hoy uno puede ir desviándose por ciertas vías, pero la gran obra de infraestructura no está terminada, y ya está, porque desde el año 2007 que se están haciendo las tratativas con el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados de la Nación, ya salió la ley de expropiación que va a permitir que se complete este anillo vial que está planificado desde hace muchos años, para poder realizar y continuar la autopista oeste y completar y cerrar el círculo. Se va a hacer un anillo urbano, exactamente, y además se conecta aquí con se conecta aquí con Arenales, y por supuesto se conecta aquí con Luis Patrón Costas. Todos los anillos de circunvalación forman parte del Plan Integral de Desarrollo Urbano Ambiental de la ciudad de Salta. Eso está planificado, lo vamos a ver más adelante. Pero está bueno no empezar viendo eso, porque aparecen estas dudas, estas consultas, estas observaciones, que a pesar de que uno no necesariamente conozca efectivamente cómo es la situación, a uno ya se le empiezan a ocurrir cosas que son posibles. En la década de los 90, durante la presidencia de Carlos Menem, hubo una ley que fue derogada luego, la ley de bienes del Estado, que le permitió al gobierno de la ciudad de la provincia de Salta, le permitió poder negociar la expropiación de este terreno acá en donde está el Huayco, que es un terreno que pertenecía a el mismo Campo General Belgrano. Entonces, en ese momento, la ley permitía, el marco legal y normativo permitió que se haga esta expropiación
a cambio de muy, muy poco dinero y de algunas casas que construyó el gobierno de la provincia en este sector que están acá, estas casitas que están frente al Arenales, ¿no? Todavía incluso lo hizo cuando la Arenales era una calle de tierra intransitable. Pero hoy no existe esa ley, o sea que para que se pueda hacer una expropiación de cualquier franja, la que sea, hay que hacer un proyecto de ley, elevarlo a la Cámara Baja o a la Cámara Alta de Nación, esperar que se elabore el proyecto de ley, que se ejecute, etcétera, y pueden llegar a pasar, como efectivamente pasaron 15 años para poder expropiar, 15, 20, 30 años para poder expropiar una franja y poder hacer un desarrollo urbano ahí. Lo vamos a pensar, no les digo que no. Bien. Hay muchas formas de dibujar la estructura urbana. Todos los años nosotros ponemos a disposición, dentro de la guía del trabajo práctico número 3, una guía de formas de dibujar, de colores, y este año lo vamos a hacer un poco más libre. O sea, vamos a tener algunas guías, pero también este año vamos a esperar más creatividad. Vamos a esperar que ustedes también diseñen un marco de referencia conceptual para poder identificar la estructura urbana. O sea, por ejemplo, esto que están viendo acá, que no recuerdo específicamente, veo que dice Puente Alsina, o sea que esto es el sur de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y este es el riachuelo, ¿no? La cuenca Matanza, sí, efectivamente, es el riachuelo. Así es Buenos Aires. Todo esto que está acá, es el riachuelo, ¿sí? Y entonces esta es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto ya es Avellaneda. Ven, acá están las dos canchas de... Ay, por favor, tírenme rápido las canchas estas que están en Avellaneda. Racing y Independiente, eso. Independiente, y después, sí señor, Racing y Avellaneda. Y acá tenemos la cancha de Boca, la gloriosa. Ahí está. Muy bien, pero bueno, si ustedes se fijan, esto es un ejemplo de un análisis, ¿no?, de estructura urbana. Y acá tenemos una condensación de estos elementos que fuimos hablando. Hay una serie de interrelaciones que están identificadas, interrelaciones autopistas, ¿sí? Una interrelación, este es el famoso camino de Sirga, sobre el cual está trabajando mucho la CUMAR, que es un área de una institución que se dedica fundamentalmente a la urbanización, a la limpieza de la cuenca y a la urbanización de los barrios populares que se asientan sobre esa cuenca. Pero también están muy, muy claramente identificadas todas las vías principales, y fíjense que tienen distintas escalas. Esta tiene una escala de dibujo, pero esta tiene una escala diferente. O sea, las interrelaciones tienen una cuestión jerárquica, como les decía. Están los accesos, las vías primarias, las vías secundarias, las vías terciarias, y en general, en un plano de estructura urbana, no se grafican todas las vías, sino que se grafican las de mayor jerarquía, o se grafican aquellas vías que necesariamente son importantes para el desarrollo de algún futuro proyecto o para poder dirigir de mejor manera el diagnóstico. Entonces, en este caso hay muchas vías que están identificadas, pero si ustedes ven dentro de cada uno de estos polígonos, todas las que son vías terciarias no necesariamente están identificadas. Se dirige cuáles son los elementos que podemos identificar y para qué nos sirven. En este caso están identificadas los espacios abiertos o los espacios verdes públicos, porque luego son espacios
de oportunidad para el diseño del espacio público, se identifican también de alguna manera los conflictos más importantes en cuanto a cuestiones de movilidad y de accesibilidad, y se da por sentado que la base que hace a todo esto es un uso de suelo residencial y no necesariamente se dibuja de ningún color. Sí se identifica un uso de suelo residencial acá en otro color que coincide con todo este mega asentamiento que tenemos acá, que está en proceso de urbanización, ¿no? Y identifican las cuestiones que tienen que ver con las centralidades y los lugares en donde están mayormente concentradas aquellas actividades administrativas, institucionales, comerciales, etc. Entonces, un plano de estructura urbana es muy diferente a un plano de arquitectura a los que estamos muy acostumbrados nosotros a dibujar en tercero, pero es muy necesario que empecemos a dibujar la escala urbana, porque de ahora en adelante, los años que le quedan de carrera, en todos los años y en varias materias y en los talleres de diseño, van a tener que dibujar la escala urbana. Y la escala urbana se dibuja diferente a lo que es la escala 1 en 1, 1 en 100, bueno, 1 en 100, 1 en 50, 1 en 20. Estas son escalas que muchas veces son 1 en 5.000, 1 en 10.000, 1 en 50.000, 1 en 100.000, y tenemos que empezar a pensar que no podemos graficar el ancho de un muro acá, o muchas veces la calle, la ruta nacional o provincial, no se puede dibujar del ancho que realmente tiene la ruta, que sería en muchos casos ridículo. Imagínense que acá esta ruta muchas veces coincide, ¿no? Pero en la mayoría de los casos no necesariamente. Imagínense que por ahí, si yo tomo la escala de este plano, esta vía, la ven por acá dibujada, tiene una escala, ¿no? Supongamos que tenga 20 metros de ancho, pero si yo veo si lo dibujara en CAD, pero si yo veo la realidad dibujada de la escala de graficación, es el triple en relación a la escala real. Y esto tiene que ver más con una cuestión de flujos que con una cuestión de escala. Este dibujo que les estoy mostrando acá es un mapa de una localidad que trabajamos hace unos años con la arquitecta Vito también, una localidad muy pequeña de 3.500 habitantes en el sur de la provincia de Salta, que se llama La Candelaria. Y aquí trabajamos, por ejemplo, identificando como un área, como está inserta en un ámbito rural, se identificaron fundamentalmente los usos productivos actuales, que son usos agrícolas y ganaderos, o sea, actividad primaria. Se identificaron también los usos productivos potenciales en este rayado en verde, y si ustedes ven todo alrededor de la planta urbana, el suelo rural está clasificado en los usos establecidos por la normativa, ¿no? El uso productivo actual, el mantenimiento de cobertura, el uso productivo potencial. Entonces, hay una clasificación inicial de suelo, y luego, si hacemos un poquito más un zoom sobre todo eso, sobre la planta urbana en particular, van a ver que, bueno, este es un plano de escala urbana, no está todo necesariamente dibujado. Yo no tengo que dibujar para la estructura urbana casita por casita, frente por frente, ni siquiera tendría que dibujar todas las manzanas. En el caso particular de esta escala, como son nada más que 20 manzanas quizás en total, valía la pena de alguna manera dibujar todas y cada una de las manzanas. Están identificados en este plano los elementos que hacen al suelo,
como les decía, la lista que les acabo de leer, usos de suelo rural que tienen que ser preservados, porque en particular en este pueblo todo lo que tenía que ver con la actividad económica principal tiene que ver con esos usos de suelo productivos en donde se cultiva y se hace ganadería. En segundo lugar, están claramente identificadas las barreras naturales y todas las cuestiones que tienen que ver con esos riesgos naturales o antropogénicos, como por ejemplo están identificadas las áreas inundables por aquí, y también están identificadas las áreas inundables en este sector, y también están identificados algunos temas específicos que hacen a conflictos como la posición del cementerio, el matadero que estaba un poquito más al norte, en cuestiones que tienen que ver con las interrelaciones, no hay un dibujo de todas y cada una de las calles, o sea, se identifica fundamentalmente la ruta provincial, las rutas provinciales que dan acceso, que atraviesan de alguna manera esa área urbana. No hay en este caso ningún tipo de transporte de movilidad o transporte público, por ende no está dibujado, lo que no está no se dibuja. Y en cuanto a los usos de suelo, están identificados los usos de suelo residenciales, pero están de alguna manera también identificados las centralidades que en el caso de estos pueblos, como ven, son muy escasos y tienen categorías que hacen a lo comercial o institucional y no se aleja mucho de allí. Como les digo, entonces, la escala en la que se dibuja va a depender mucho de la escala sobre la cual estamos trabajando. Acá les dejo otro ejemplo, esto se los voy a dejar bastante más grande luego en el material bibliográfico complementario de soporte para cuando hagamos el trabajo práctico. Ahora vamos a hacer un paneo rápido de cuáles son, dentro del enfoque espacial y formal, los rasgos que hacen efectivamente ya a la morfología urbana. Sobre esto vamos a trabajar un montón dentro del trabajo práctico, así que yo les voy a pedir que por favor en la semana vayan repasando, que vayan viendo lo que es la bibliografía obligatoria y complementaria, para que cuando llegue el momento de realizar efectivamente el trabajo práctico, no estemos diciéndole, che, no vieron la teoría, o sea, esa es una de las primeras correcciones que vamos a hacer. Y se hace todos los años. Se les pide que identifiquen ciertas cosas que claramente ya están bien descritas en la bibliografía, pero como no leyeron la bibliografía, llegan a la entrega del trabajo práctico sin mostrar específicamente qué es lo que tienen que mostrar porque no leyeron. Sepan desde ya que aquí en esta presentación de ninguna manera se agotan todas los conocimientos que tienen que tener para poder elaborar el trabajo práctico. Van a tener que leer el material de bibliografía obligatoria y complementaria para poder realizar este trabajo práctico. Los rasgos de la morfología que nos interesan en particular a nosotros en relación a nuestra relación con la realidad de las ciudades argentinas y quizás latinoamericanas en particular, son estos. Esta es una serie de 7 rasgos, hay otros, pero estos son los que necesitamos conocer más detalladamente para poder relacionarlos con la estructura urbana que vamos a identificar y para poder diagnosticar, comprender, etc. El primer elemento es el contorno, el segundo la densidad, siguen la trama, traza o trazado, el amanzanamiento, el parcelamiento, el tejido y la capacidad constructiva. ¿Qué son cada uno de estos elementos? Yo lo voy a pasar bastante rápido porque necesitamos terminar de corregir trabajo práctico 2, pero sepan que lo pueden volver a ver y a leer a todo esto, y que además, obviamente, en las correcciones de los trabajos prácticos lo vamos a seguir tratando. El contorno es, por lo general, un elemento que tiene en cuenta una serie de elementos. Es un conjunto, vendría a ser. En principio se puede decir que es
la forma geométrica que va adoptando el perímetro delimitado por el crecimiento y el desarrollo urbano. También se define como perímetro que describe la mancha edificada o la mancha efectivamente ocupada por el uso de suelo residencial, y hay que tener en cuenta que puede ser contenido, difuso, fragmentado, puede expresar las condiciones topográficas. Los usos de suelo considerados urbanos son los que tienden en general siempre a definir el perímetro. Ya les voy a mostrar una imagen. En el Código de Planeamiento Urbano Ambiental de la ciudad de Salta hay dos definiciones que son complementarias a las definiciones de contorno y que nosotros ponemos aquí adentro, que son cosas que tenemos que empezar a conocer ya, porque luego se van a volver locos el día de mañana con los siguientes trabajos. El perímetro urbano consolidado vendría a ser como, si se quiere, un sinónimo del contorno, pero ya establecido por la normativa municipal. O sea, una ciudad puede tener un contorno definido o más o menos definido, o podemos nosotros interpretar el contorno, pero no necesariamente eso va a hacer que ese contorno que nosotros interpretemos sea considerado perímetro urbano consolidado. El perímetro urbano consolidado está identificado claramente y nomenclado claramente por el Código de Planeamiento Urbano Ambiental. Ya se los voy a mostrar. Y también hay otro elemento muy importante que es el del ejido municipal. Que el ejido municipal hace al espacio físico del territorio municipal sobre el cual tiene acción directa la municipalidad, y la municipalidad de alguna manera puede cobrar tasas, servicios, etcétera. O sea, todo lo que esté adentro del ejido es aquello que tributa al municipio de la ciudad de Salta. Fíjense en esta cuestión. Este es el perímetro urbano consolidado de la ciudad de Salta. Por lo general, dentro de los trabajos prácticos no pedimos nunca dibuje el perímetro urbano consolidado porque no se inventa, ya está establecido por una ley, por una ordenanza, por una normativa, está arreglado por un código. Entonces, el perímetro urbano consolidado es esto. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera decir, bueno, dibujemos el contorno de la ciudad teniendo en cuenta solamente el uso de suelo residencial. Y probablemente allí, para hacer un análisis o un diagnóstico un poquito diferente de extensión de uso de suelo exclusivamente residencial, el contorno que yo pueda dibujar desde una cuestión específicamente de investigación, de análisis académico, etcétera, pueden no necesariamente coincidir con el perímetro urbano consolidado. Entonces yo podría empezar a trazar por acá un contorno, y si yo empezara a trazar el contorno tendría que tener en cuenta que, por ejemplo, todo lo que es agrícola, la ciudad agrícola, la escuela agrícola podría tranquilamente no tomarlo, pero tampoco podría tomar el aeropuerto, y entonces si yo vengo para este sector y empiezo a modificar, a ver el contorno, en negro, perdón, estoy dibujando lo que yo podría llegar a considerar un contorno, ¿no? Lo mismo que en este sector, incorporo o no algunas cuestiones que hacen a lo institucional. El contorno no necesariamente tiene que coincidir con el perímetro, y el ejido, ¿ven? Este es el contorno, el perímetro, acá está, y el ejido municipal es una línea que también está establecida, en este caso por ley provincial, y define cuáles son las áreas que tributan al municipio. O sea que si yo tengo, si ustedes se fijan, el perímetro consolidado, por ejemplo, no incluye este sector que está acá. Tampoco incluye esto que está acá. Acá está Tipal y acá está este barrio, que no me acuerdo cómo se llama.
Valle Escondido, ahí está. Pero no está dentro del perímetro urbano consolidado, pero estos señores que viven acá pagan el impuesto inmobiliario al municipio de la ciudad de Salta, y toda la gente que vive en estos barrios pagan también pagan sus impuestos correspondientes a la Municipalidad de Salta. Lo mismo pasa con las familias que pueden llegar a vivir en este sector, ¿sí? No forman parte del perímetro consolidado, pero sí forman parte del ejido municipal. Y si yo de alguna manera tuviera que dibujar un contorno un poquito que tenga en cuenta ahora los usos de suelo consolidados, por ejemplo, y los usos de suelo suburbanos dentro de la ciudad de Salta, van a ver, como dice la misma definición del tema de contorno, el contorno puede ser fragmentado, y claramente, ¿no? Esto es la Almudena y el Tipal, y esto es Valle Escondido, la Lucinda 1, 2, este nuevo barrio cerrado que está apareciendo acá. El contorno de la ciudad de Salta es claramente un contorno fragmentado en relación al perímetro y al ejido municipal. Y si quisiera trabajar sobre todo lo que es el área metropolitana, tendría que empezar de alguna manera a incluir también todos estos elementos que hacen a los barrios cerrados o a los grandes loteos que están en el exterior, y es totalmente fragmentado y difuso. Y en algunos casos está dentro del ejido municipal y en otros casos por afuera porque pertenece a otros municipios. Puede ser un poquito complejo de entender, pero es importante que lo tengan muy en cuenta cuando llegue el momento de estudiarlo para poder tener en claro, ¿no?, estas situaciones. Y por último, acá solamente el límite municipal. Si ustedes ven el límite municipal del municipio capital, no coincide tampoco, no, es acá, perdón, el límite municipal no coincide con el, va por acá, no coincide con el ejido, con el contorno, ni con el perímetro. El límite municipal es muchísimo más amplio, pero el límite municipal también está establecido por ley. Entonces, límite, ejido, perímetro están establecidos por ley en distintas escalas, ya sea provincial o municipal, y el contorno es un elemento de análisis gráfico, morfológico y funcional. El segundo de los elementos que hace a los rasgos de la morfología es la densidad. La densidad es muy importante de conocer, es un indicador que se utiliza en los estudios urbanos, pero también se utiliza muchísimo en la normativa urbana. Cuando ustedes salgan a la calle, una de las primeras cosas que van a tener que averiguar es cuál es el distrito al que pertenece el lote en el cual un cliente les está encargando un trabajo, y cuáles son los indicadores normativos que corresponden a ese distrito. Cuál es el factor de ocupación de suelo, cuál es el factor de ocupación total, cuál es la altura máxima, cómo se mide esa altura máxima, y cuál es la densidad que está planificada para ese lote en particular. Siempre tengan en cuenta, y esto es muy importante, y creo que antes de subir el PDF se los voy a aclarar acá. Una cosa es la densidad de estudio, de análisis real, y otra cosa es la densidad establecida por ley para los cálculos de los indicadores normativos en un plano municipal. Son dos cosas diferentes. Se llaman igual, pero no es lo mismo. Una es o podríamos llamarle diferente. La densidad real es una y la densidad de cálculo es otra. La densidad real se puede dividir
en dos tipos de densidades, siempre teniendo en cuenta que la densidad es una fórmula que relaciona habitantes por hectárea, ¿no? Es una cantidad de personas sobre una unidad de superficie. La densidad bruta y la densidad neta. La densidad bruta tiene en cuenta el área total, o sea, yo tomo un polígono, un barrio completo, y digo, bueno, este barrio completo tiene 50 hectáreas, y acá viven 100.000 habitantes. Y si divido una cosa sobre la otra, puedo calcular en total cuál es la densidad bruta, incluyendo todos los lotes en los que, por ejemplo, no sé, hay un shopping, la calle, la vereda, una plaza, un parque, etcétera. No excluye nada. La densidad bruta es el número de habitantes dividida al área urbana total, sin discriminar los usos de suelo residencial. Y la densidad neta es la densidad que mide la cantidad de habitantes en relación a una superficie, teniendo en cuenta solamente la superficie de las parcelas destinadas al uso de suelo residencial, excluyendo los usos de suelos complementarios, los vacíos urbanos, los espacios públicos y circulatorios. Las densidades pueden ser altas, medias, bajas y en términos absolutos o relativos, según la región que se considere. Hay muchas áreas que dicen, esto tiene una densidad altísima, ¿no? Una densidad de 200 habitantes por hectárea. Pero si yo traslado esa densidad a, no sé, Shanghái, o Chongqing, o alguna de esas ciudades de más de 30 millones de habitantes de las que habíamos hablado en la parte de globalización, es una densidad muy, muy baja. En cambio, para una ciudad argentina, 200 habitantes por hectárea es una densidad muy, muy alta. Incluso 200 habitantes por hectárea suele ser más o menos la densidad que se le atribuye a la ciudad de Buenos Aires. Muchos de ustedes pudieron ver en los trabajos prácticos que estuvimos, que vamos a terminar de entregar hoy, que los promedios de densidad de las ciudades argentinas y de los grandes aglomerados urbanos andaban en el término de los 50, entre 30, 50, 60 habitantes por hectárea. Esas densidades muy extremadamente bajas y con una tendencia cada vez más a la baja. Si ustedes se fijan en este mapita que pertenece a el estudio sobre el estudio de Argentina Urbana que se hizo en el Plan Estratégico de Planificación sobre la evolución de la densidad habitacional, aquí estamos en el caso de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En el año 89 la densidad era de 68 habitantes por hectárea. En el año 2001 la ciudad se había extendido y había bajado la densidad a 57, y en el año 2008 la densidad había bajado a tan solo 45 habitantes por hectárea, teniendo en cuenta la insustentabilidad del consumo de suelo que significa esa baja de densidad. Esto es importante saberlo porque hoy uno de los speech institucionales que más predomina es este de que, tenemos que trabajar para lograr ciudades compactas. Bueno, señores, les tengo muy mala noticia. Lo cierto es que la tendencia de las ciudades latinoamericanas es hacia la baja de la densidad, no hacia la suba de la densidad. ¿Cuáles son los instrumentos efectivos para que se mejore esta situación y para que la densidad suba? No sé, los desconozco, ninguno de los que existen funciona en mi conocimiento breve de la realidad. Este es el aglomerado urbano del Gran Posadas Candelaria, y también lo mismo, la misma situación. En el 89, 93 habitantes por hectárea, en el 2000, 82 habitantes por hectárea, en el 2008, 54. Se redujo la densidad. En el caso de Posadas Candelaria, van a ver que había una superficie de 2.194 hectáreas, y esa superficie se duplicó
casi que se triplica, diría yo. Casi se triplica, porque de 2.100 a 6.000, 5.900 es casi el triple, ¿no? Pero la densidad se redujo exactamente a la mitad. Esta es la tendencia alarmante que presentan todos los grandes aglomerados urbanos argentinos y que se suele extender mucho a la realidad latinoamericana. Y eso de que supuestamente aquí sí se establecieron ciertos instrumentos normativos que tienden a la densificación, pero no funcionan. Me hago cargo de lo que digo, cualquiera que venga, me hago recargo de lo que diga, que venga cualquiera. Fíjense que hay la ONU, Habitat ONU, que es la Oficina de las Naciones Unidas para el Hábitat Global, establece una serie de patrones de crecimiento para poder luego, de alguna manera, establecer lineamientos que las ciudades, los estados, las provincias, los países tienen que seguir para poder lograr financiación de entidades nacionales, internacionales. Dice ONU Habitat que existen distintos patrones de crecimiento y de desarrollo urbano en relación a la densidad. El patrón disperso, lamentablemente, es el que hoy por hoy más prolifera en las ciudades latinoamericanas, el patrón disperso que tiende a consumir grandes cantidades de suelo per cápita. Estamos viendo que esto genera a la vez costos muy altos y cada vez mayores en la provisión de infraestructura, transporte, tiempos de traslado, de consumo. Yo tengo conocidos que viven, por ejemplo, en Buenos Aires y viven en Vicente López y trabajan en Ciudadela, porque viven en Vicente López, en un barrio cerrado muy lindo, con una calidad de vida extraordinaria, entre comillas, en contacto con la naturaleza, y viajan todos los días 2 horas en auto de ida y 2 horas de vuelta a su trabajo, todos los días de su vida, de lunes a viernes. Esa es una realidad que a nosotros no nos está llegando demasiado, pero si pensamos que podemos vivir en La Merced, en Güemes, como el compañero, o en Quijano, o incluso en los barrios cerrados que están del otro lado de la autopista oeste, tenemos fácil media hora de viaje hasta el centro en auto, y si venimos en colectivo, en Saeta podemos estar 45 minutos, 1 hora también desde los barrios que están más al sur o más al norte para atravesar la ciudad. Hay un patrón fragmentado que se los dibujaba hace un ratito, ¿sí? 4 horas de ida y de vuelta. Estás bien, sos bien latinoamericano. Hay que sentirse orgulloso de ser latinoamericano, porque si fuéramos africanos estaríamos bastante peor. Bueno, hay un patrón fragmentado también, que es este patrón en el cual las áreas de mayores o menores ingresos están completamente separadas del resto de la ciudad, con densidades también muy bajas, y hay un patrón que le llama patrón compacto, la ONU, que es el que está en todos nuestros corazones de urbanistas, al que todos tendemos y que es bastante practicable en las ciudades latinoamericanas. Bueno, digamos que esto es a lo que aspiramos. Aspiramos a un uso de suelo intensivo que facilite la accesibilidad, la reducción de costos de infraestructura, que promueva la integración social, etcétera. Pero lo cierto es que si uno ve, ¿dónde piensan que puede llegar a ser esta imagen? ¿Dónde es esta imagen? ¿En qué continente está esta imagen? Yo no sé de dónde es esta foto, pero me imagino a simple vista en qué continente está esta imagen. Exacto, porque no hay estos paisajes de compacidad, de patrones de uso de suelos sumamente compactos e intensivos, se dan en los centros de las grandes ciudades latinoamericanas en muy pocos casos, pero en general esto es Europa.
Esto es Europa y nosotros somos América Latina, entonces tenemos que empezar a entender que hay una diferencia muy grande entre formar parte de una ciudad de América Latina o de formar parte de una ciudad europea. Entonces los patrones de densidad, de extensión de las ciudades son totalmente diferentes. Y por lo general lo que sucede es que en las ciudades latinoamericanas, cuando tenemos patrones compactos, son patrones compactos que hacen a áreas que están por lo general pobladas por la lógica de la necesidad. ¿Cuáles son las áreas más compactas dentro de las ciudades latinoamericanas? Las villas, las favelas, los asentamientos. ¿Ustedes vieron alguna vez lo que son las villas de Río, o de Sao Paulo, o de Bahía, o de Medellín, o de Bogotá, o las poblaciones de Chile, o las invasiones en Lima? Son extremadamente densas y compactas, pero generalmente están fuera de toda lógica de control estatal. Pero está bien, todos empezamos viendo esas cosas en películas. Es importante también entender entonces que el hecho de que se pueda construir más alto no implica que se pueda construir más denso. No es sinónimo densidad con altura o verticalidad. Esa es una confusión muy fuerte que usualmente se tiene. Entonces, muchas de las estrategias que se establecen en los códigos de planeamiento urbanístico dicen, bueno, vamos a generar que esta área sea más densa, entonces vamos a permitir que se construyan 5 o 10 pisos más. Y no necesariamente, no necesariamente. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la densidad, estas son dos imágenes en relación al COVID-19 de la ciudad de Nueva York, y aquí está todo lo que es la península de Manhattan, y lo que es el Bronx y Brooklyn y Queens, bueno, toda esa... los clásicos barrios esos que normalmente vemos en las películas, pero fíjense que acá en la Asociación de Vivienda y de Vecinos de Desarrollo Vecinal de la Ciudad de Nueva York está mostrando la distribución en este plano de los casos positivos de COVID-19, y al lado hay eso, New Jersey. Eso, exacto, Jersey. Gracias. Estamos viendo la densidad poblacional al año 2010. Fíjense que las manchas más rojas no necesariamente coinciden con las áreas más densamente pobladas, porque se habló un montón de que la densidad era un problema durante la pandemia, y si ustedes se fijan, esas densidades tan altas, por lo general pueden coincidir con edificios que tengan muchas unidades habitacionales, pero que no necesariamente implican hacinamiento. Entonces, todo lo que es el centro de Manhattan, toda esta zona del Upper East Side, que es una zona donde viven las familias más ricas del mundo en general, no solamente de los Estados Unidos, tienen densidades altísimas, y sin embargo, fíjense que son las menos afectadas en relación a los casos positivos de COVID-19, y áreas que no necesariamente son tan densamente pobladas, pero que son barrios muy, muy pobres, en general habitados por afrodescendientes o en muchos casos por latinos, son las áreas que están completamente más afectadas. Miren esto también, la densidad acá es nada, y sin embargo la cantidad de casos positivos es muy alto. En general, el problema grave que ha tenido la pandemia es desnudar el hecho de que este tema de la desigualdad del que tanto veníamos hablando desde el principio de la materia no hace otra cosa que multiplicar los problemas en todos los aspectos. Entonces, no solamente los conflictos urbanos, sino también los conflictos de salud pública, como en este caso.
cuanto mayor pobreza hay, mayores niveles de hacinamiento hay, en mayores casos afecta la pandemia, igual que lo hacía en las grandes ciudades industriales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Si ustedes ven además también los ingresos en comparación con la densidad, van a ver de nuevo que, bueno, de nuevo, todos estos son los ingresos más altos, las densidades no necesariamente son tan altas, y por supuesto las densidades son muy altas, digo, pero la afectación de la pandemia es mínima. No temas para seguir charlando. Esto es verticalidad, como les decía, esto es un ejemplo clásico que siempre solemos utilizar para mostrar que en esta superficie vive la misma cantidad de personas en una hectárea. Fíjense que verticalidad no necesariamente implica densidad, ¿no? Más alta. Acá tenemos 75 viviendas por hectárea. Acá tenemos 75 viviendas por hectárea, acá tenemos 75 viviendas por hectárea. El tema es, ¿cuál es el modelo que realmente queremos? ¿Queremos este? ¿Queremos este? Ah, todos aspiramos al modelo europeo. Oh, qué difícil que es cuando el Estado lo que construye es esto, lo que permite construir es esto, y lo que todos los urbanistas queremos es esto. Mixtura de usos, conjuntos residenciales, tira, con espacios comunes, con canchas de squash y qué sé yo, bueno, tenemos que saber la realidad. La realidad, esto está permitido por los códigos, esto está permitido por los institutos provinciales de la vivienda, y esto, que es lo que realmente anhelamos, es una de las cosas, uno de los últimos orejones del tarro, lamentablemente. De nuevo se los voy a dejar para que lo terminen de leer. La trama o traza es el diseño básico de la ciudad tradicional, que es la suma de calles y de espacios edificados. Está siempre en estrecha relación con el proceso de evolución urbana y las lógicas de crecimiento, decía Patricio Randle. Es el conjunto y organización de los espacios públicos circulatorios, viales, diferenciados de los espacios de la edificación pública o privada. La traza tiene una forma de clasificarse que puede ser a partir de su geografía. Esta es una. Pueden ser regulares, orgánicas, irregulares, puede haber una combinación entre ambas. Esta es una traza regular, una traza en cuadrícula que además, como les decía Patricio Randle, está en relación con la evolución histórica de la ciudad. Y aquí tenemos nuestras 4×9 manzanas fundacionales, que si nos ponemos a pensar en cómo está diseñada esta traza en relación al uso intensivo que tienen algunas de estas vías, nos queremos matar, porque como recién estábamos hablando, todas estas vías que están acá tienen un uso tan intensivo que se parecen más bien a una autopista que a una calle, y la calle tiene 10 metros. Entonces, esta es una traza regular, una cuadrícula ortogonal, muy propia de las ciudades de origen fundacional español, pero también muy propia de las fundaciones del siglo XVIII, del siglo XIX, en esa tradición decimonónica de los departamentos de topografía. Esta es una traza reticular que ya tiene mucho más que ver con la incidencia, les diría yo, del movimiento moderno, de los CIAM, de los congresos internacionales de arquitectura moderna, en donde ya se hablaba de los barrios obreros. Entonces, esta traza sigue siendo reticular, sigue siendo regular, pero el tamaño de la manzana, ¿qué es lo que permite acá? El tamaño de la manzana permite lograr la mayor cantidad de lotes necesarios para ser distribuidos de manera equitativa. Si nosotros nos volvemos a la retícula, vamos a ver a la cuadrícula, perdón, vamos a ver que cada una de estas manzanas originalmente estaba dividida en 4 solares. Y cuando vamos a analizar la división interna de cada una de estas manzanas, vamos a ver que es sumamente desigual la división de la superficie. Hay algunos a los que les toca una
un lote de 10 metros de frente por 79 de fondo, y a otros les toca un lote en esquina que apenas tiene 10 por 30. Entonces, cuando llega el momento de desarrollar estas ideas todas compactas, de 5 o 6 pisos de altura, resulta que en los terrenos en esquina casi nunca se puede lograr eso porque ni siquiera la normativa urbana lo permite. Después tenemos trazas que pueden estar alteradas por diagonales, que también tienen una influencia. Esto es Granburg, ¿no? Yo podría decir que esto es una influencia muy del siglo XIX, muy de origen haussmanniana, como la ciudad de La Plata, neobarroca, pero también tiene que ver con cómo fue evolucionando el diseño urbano, el diseño de la traza, y acá tenemos como resultado manzanas triangulares, manzanas que forman paralelepípedos, y que van dejando a su vez por afuera manzanas completamente irregulares que no tienen ninguna solución de continuidad en función de un capricho estilístico o de diseño. Hay que tener mucho cuidado también con esto. Estos son los trazados radiocéntricos. Los trazados radiocéntricos que hacen por lo general a la secuencia de círculos o de figuras geométricas concéntricas, que también están muy inspiradas en estas cuestiones, si se quiere, decimonónicas, las cuestiones que hacen a los trazados orgánicos, en donde las calles tienen una cierta continuidad, en algunos casos se adaptan a la topografía. Este barrio es uno de los mejores ejemplos para hablar de trazas orgánicas, creo yo, porque además es un barrio que está integrado al resto de la ciudad, no un barrio cerrado con una traza orgánica tan... Creo que es la única traza orgánica realmente abierta que tiene la ciudad de Salta. Tres Cerritos. Y luego tenemos algunos tipos de trazas irregulares que se le llama a veces espontánea y que no necesariamente es espontánea porque muchas veces está planificada desde la lógica de la necesidad, el asentamiento, la toma del terreno. Esto es Villa Floresta. Pero si ustedes se fijan en el trazado, en la forma del trazado, van a ver las formas que tienen las manzanas, ¿no? Realmente son completamente irregulares y dan esa sensación de espontaneidad. Y cuando uno se pone a ver cómo están distribuidas, todo tiene que ver con la topografía. Aquí hay algunas pendientes que son prácticamente imposibles de alcanzar, y áreas que son prácticamente imposibles de ser provistas con servicios porque no tienen ningún tipo de factibilidad de servicio por parte de las entidades prestadoras de servicio. Y luego están las trazas que son irregulares, pero son deliberadas porque están diseñadas, ¿no? Por ejemplo, es Cerrillos. Acá pasa la Ruta Nacional 68 y Cerrillos tiene una especie de pelota de rugby aquí, una elipse, que todavía no pude nunca saber de quién es, es un grano de café, nunca supe de quién es el diseño de la traza. Y también están este tipo de trazados que uno los ve y ya sabe que es un barrio cerrado, que es un country. Bueno, a lo que voy siempre cuando les digo que todo lo que es función tiene un emergente formal, y cuando uno lo ve, después de mucho estudiarlo, sabe exactamente que se está tratando de algo. Yo veo esto y sé que es un country, no me hace falta que nadie me lo diga. Y luego, pues, es innumerable la cantidad de ejemplos que hay de traza. Dependen mucho, de nuevo, de la evolución histórica, política, económica de cada ciudad, de la cantidad de años que tenga esa ciudad. Cuanto más se acerca a la cuadrícula, por lo general, una ciudad, más se acerca a un origen
a un origen colonial, ¿no? Un origen, incluso los Estados Unidos y los orígenes coloniales, ya sean franceses, ingleses, cuáqueros o españoles, porque San Francisco tiene un origen español, Portland tiene un origen inglés, pero cuando uno empieza a ver la cuadrícula, muchas veces la cuadrícula hace referencia a eso, y cuando uno ve este tipo de diseños tan deliberados, está pensando ya en los procesos de expansión urbana de la década del 30, 40, 50, paisajes más bien suburbanos, cuando uno ve este tipo de trazados, sabe o debería saber rápidamente que aquí hay un origen medieval probablemente, o quizás un poquito más antiguo que el medieval, en donde tenemos estos Roma, ¿no? Las callecitas estas que son, a veces, algunas callecitas de estas tienen 100 metros, 200 metros, no más que eso, y varían en el ancho, y varían en la altura de la edificación, y tienen ese paisaje compacto que tanto anhelan los urbanistas. También puede clasificarse en continuas, discontinuas. Esto es muy importante, gente, porque cuando trabajemos en el sector en el que vamos a trabajar, vamos a pensar en que hay una continuidad y una discontinuidad que tenemos que analizar, no solamente desde la cuestión de la continuidad de la traza, para que eso favorezca la conectividad del transporte público, sino también para que favorezca la integración social, la integración urbana, la integración de los usos y que garantice el derecho a utilizarlo por parte de los distintos colectivos sociales que viven y que aprovechan cada una de estas zonas. Estos son otros ejemplos. Aquí hay algunos ejemplos de intervención específica que no me voy a detener ahora, lo vamos a ver más adelante, sobre cómo realizar una propuesta específica en un playón ferroviario, por ejemplo. Mucho de esto vamos a trabajar este año, y está linkeado también el concurso nacional. Este es el segundo premio del concurso nacional ganado por el estudio Estrategias, sobre cuándo hay que darle continuidad y cómo esa continuidad en algunos casos de la traza puede ser una continuidad vehicular, y en otros casos puede ser una continuidad para la bici o peatonal. No necesariamente las continuidades tienen que ser siempre vehiculares o para el transporte público, y cómo esas trazas además generan de alguna manera también una imagen y un paisaje específico, un skyline deseado. Y fíjense que muchos de estos elementos otorgan la continuidad, si se quiere, entre esta traza y esta traza, entre esta traza de acá y esta de acá, pero no necesariamente para el vehículo, sí para la continuidad vehicular. Y nos vamos a detener acá, vamos a terminar de ver amanzanamiento, parcelamiento, tejido y capacidad constructiva en el principio de la próxima clase, para poder tener tiempo de efectivamente avanzar sobre cada uno de estos elementos que creo yo que son muy, muy importantes. Entonces, voy a detener aquí la grabación y vamos a continuar con los 1, 2, 3, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, menos mal que estudié arquitectura, en la próxima clase.